Muy buenas amigos, ¿cómo están? Por acá con un nuevo reto. El reto se llama Selección de becas para minorías. Descripción del reto con su respectiva solución. En el año 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. De aquí a 2020, se busca aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas disponibles para los países en desarrollo. Es por esto que el Ministerio de Educación se encuentra en el desarrollo de un programa para selección de nuevos becarios. Para esta primera etapa del desarrollo se requiere que el programa reciba variables de entrada y calcule un puntaje según las tablas presentes a continuación. Entonces, aquí está el reconocimiento étnico, va a tener un peso de 2 y dependiendo de qué tipo de reconocimiento étnico se tenga, va a tener entonces un valor que se va a multiplicar por ese peso. Sin reconocimiento va a tener el valor de cero. Si es afrodescendiente, le vamos a dar un valor de 0.2. Si es indígena, un valor de 0.4. Si es raizal, un valor de 0.6. Si es palenquero, un valor de 0.8. Y si es gitano, un valor de 1. Para el ítem estrato socioeconómico va a tener un peso 3 y si pertenece al estrato 1, entonces vamos a darle un valor de 1. Si es pertenece al estrato 2, vamos a dar un valor de 0.8, al estrato 3 un valor de 0.5, al estrato 4 un valor de 0.2, al estrato 5 un valor de 0 y al estrato 6 un valor de 0. Ingresos de núcleo familiar. Para este ítem va a tener un peso de 5. Si es menor a un salario mínimo legal vigente, se le va a dar un valor de 1. Si es un valor de un salario mínimo de 0.8, aquí vamos a mirar que un salario mínimo va a ir entonces dentro del salario, el valor del salario mínimo hasta un valor menor de dos salarios mínimos. O sea, vamos a multiplicar este valor que nos están dando del salario mínimo por 2 y entonces acá vamos a colocar un rango. Va a ser no exactamente entre un salario mínimo, sino entre mayor o igual a un salario mínimo y menor a dos salarios mínimos. En este rango, si es de 2 a 3, entonces va a ser mayor o igual a dos salarios mínimos y menor a 4 salarios mínimos. Le vamos a dar un valor de 0.6. Si es mayor a 3 salarios mínimos y menor a 5, mayor a 3 salarios mínimos. No, aquí sería mayor o igual a 4 salarios mínimos y menor a 5, le damos un valor de 0.2 y si es mayor a igual a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, entonces le damos valor de cero. Aquí nos dice pues que consideremos el salario mínimo mensual legal vigente para el 2021 que es de 908.526 pesos colombianos. El cálculo para el puntaje será el siguiente. Se multiplica cada variable por su peso correspondiente. Se suman estos resultados y se divide entre la suma de los procesos. Las variables sería entonces, ya vimos cada uno de estos tres ítems. O sea, el reconocimiento étnico sería el X1, el estrato socioeconómico sería el X2 y el núcleo y los ingresos del núcleo familiar sería el X3. Lo que es peso 1, peso 2, peso 3, ya sabemos que son valores constantes. El peso 1 sería de 2, el peso 2 sería de 3 y el peso 3 sería de 5. ¿Listo? Entonces aquí corresponderíamos a simplemente a reemplazar las variables y haríamos entonces este cálculo. Si el puntaje es menor a 0.5, el candidato no continuará en el proceso de selección. Si es mayor o igual a 0.5, continuará en el proceso. El programa deberá leer las variables de reconocimiento étnico, estrato socioeconómico e ingresos del núcleo familiar de un candidato y calcular el puntaje. Y como variable de salida deberá indicar el candidato continúa en el proceso de selección o el candidato no continúa en el proceso de selección. Si se ingresa a una etnia o estatus socioeconómico no tabulado, la salida del programa será presentó un error. Ejemplos, entonces aquí tendríamos unas entradas, afrodescendiente,
1 y 400.000 deberá imprimir como salida el candidato. Continúa en el proceso de selección y para la entrada, segundo ejemplo, de entrada sería gitano, estrato socioeconómico 4 y ingresos mensuales familiares sería de 400, 4.541.630 y como salida tendríamos el candidato no continúa en el proceso de selección. Aquí está pues una clarificación del puntaje tomado pues para los ejemplos y nos indica pues que no debemos tomar la de ingreso de variables en una sola variable, sino una por una. Listo. Entonces, eso es lo que nos piden. Vamos entonces a la parte de codificación. Bueno, entonces vamos aquí a la parte de la codificación. Primero que todo, entonces, lo que vamos a hacer es leer aquí las variables de entrada. Sería entonces primero imprimir el mensaje ingrese el reconocimiento étnico y lo vamos a guardar en una variable que llame etnia, ¿sí? Aquí lo que vamos a hacer entonces es a la entrada o el string que vamos a colocar de la etnia lo vamos a actualizar a todo en mayúscula para después hacer las comparaciones. Entonces lo que hace es lo que entre por teclado, pásemelo todo a mayúsculas con esta función. ¿Listo? Y quedaría guardada en la variable n. Después procedemos a solicitar el extracto, el estatus socioeconómico. Colocamos a imprimir entonces aquí el mensaje. Si desean podemos hacer esto después de, más bien, queda un poco más organizado, después de definir los pesos. Sabemos pues que los pesos siempre van a ser para este ejercicio, para el peso 1, para el estrato socioeconómico, para el reconocimiento étnico. Aquí tenemos el peso 1 entonces, que es la P1, sería para el primer ítem, que sería el reconocimiento étnico, el P2 sería para el estrato y el P3 para el ingreso del núcleo familiar. Listo, entonces acá lo que hacemos es definir los pesos. Ya sabemos pues que los valores aquí nos los dan como valores fijos, serían el 2, 3 y 5. Te las definimos y aquí pues cambié el orden donde solicito aquí el estatus económico y dentro de un try, porque el estatus los vamos a tener solo valores enteros, entonces hacemos una captura de manejo de errores. Si él me envía aquí un valor que no es un entero, entonces inmediatamente se me da por la excepción del error y vamos a imprimir que se presenta un error. Entonces estamos validando aquí este valor y también entonces el float. Entonces en status capturamos el valor de entrada, el número que debe ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 del estatus socioeconómico y lo convertimos a un entero. Seguimos entonces solicitando el valor de los ingresos familiares mensuales, entonces lo vamos a capturar en un float, o sea, capturamos la entrada, lo convertimos, hacemos un casting a float y lo guardamos en la variable ingreso. Y ya, entonces, como en Python no existe la sentencia switch, lo que hacemos es, o el case, como conocido en otros lenguajes, lo que hacemos es simularlo por medio de if else. Aquí entonces validamos si la etnia que me ingresan es sin reconocimiento. Aquí ya estamos validando todo que es mayúscula, porque como les he explicado, aquí lo hemos convertido todo a mayúscula para poder hacer pues como la comparación. Entonces, si es igual a sin reconocimiento a x1, que es la variable pues de la etnia, le vamos a dar el valor de 0. Si no, con el if si no, entonces procedemos a es igual a afrodescendiente. Si es igual a afrodescendiente se nos va por acá y procedemos a darle a la variable x1 el valor de 0.2. Si no es afrodescendiente, seguimos entonces validando
si es indígena, si etnia es igual a indígena, le damos el valor de punto 4. Si no, entonces eh, verificamos si la etnia es igual a raizal para darle un valor de punto 6. Si no, entonces preguntamos si es palenquero, le damos un valor de punto 8. Si no, validamos si es igual a gitano. Si es igual a gitano, se nos mete por acá, por este, y le damos un valor de 1. Si no se ingresó por ninguno de estas condiciones, entonces por último está el valor del else, o sea que en caso contrario se va a ingresar por acá, es porque no ingresamos una etnia válida. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente imprimir que se presentó un error porque el ejercicio no lo indica y nos salimos del programa porque ya hay un error de dado. Ingresó un dato no válido en la n. Listo, ya después de haber definido, haber pasado por acá, ya definimos el valor de la x1, vamos a definir el valor de la x2. El valor de la x2, de la variable x2, pues se define con respecto al estrato. Entonces validamos si en la variable estrato ingresamos un 1, entonces al valor, a la variable x2 le damos el valor de 1. Si no, validamos si es igual, si estrato es igual a 2 para darle un valor de x2 si es igual, ingresa por acá y ya no ingresaría por ninguno de estos. Si no, validamos si el estrato es igual a 3, lo mismo, si es igual a 3 ingresaría por acá, a x2 le daríamos el valor de punto 5 y ya no ingresaríamos por ninguna de estas opciones. Si no ha ingresado por ninguna, continuamos con el siguiente. Si no, validamos, si no, entonces validamos si el estrato es igual a 4. Si es igual, le damos a x2 el valor de punto 2. Si no, validamos entonces si es igual a 5 para darle un valor de 0 o si es igual a 6. ¿Sí? Aquí esta condición, pues podríamos haberla unido acá, ¿cierto? Estrato igual a o estrato igual a 6, porque como vamos a darle el mismo valor, aquí podríamos haber dejado así, para resumir. Y en caso contrario que no cumpla ninguna de estas condiciones, que no haya ingresado un estrato válido, entonces lo que hacemos es nuevamente imprimir el mensaje de que se presentó un error y salimos del programa. Una vez validado o ingresado los variables x1 y x2, vamos a proceder a hacer la validación de los ingresos mensuales familiares, ¿cierto? Entonces, como nos decía, si los ingresos familiares es menor al valor, al salario mínimo mensual vigente, que para el ejercicio nos dieron el valor de 908.526, si es menor, entonces le damos un valor de 1 a la variable x3. Si está entre, si es igual a un salario mínimo, o sea, un salario mínimo, pues lo vamos a tomar entonces no exactamente igual al 908.526, sino entre 900, mayor o igual a 908.526 y menor a dos salarios mínimos, o sea, que esté entre el rango de, ¿sí? Ya validarían ustedes en el código de grade si realmente esto se lo va a validar igual, pues que sea igual a exactamente ese valor o si es en el rango. Tocaría que hicieran el ensayo. Entonces, si está entre un salario mínimo, le vamos a dar el valor de la variable x3, vamos a definirlo en 0.8. Si no, vamos a validar si está entre 2 y 3 salarios mínimos mensuales. ¿Sí? Entonces, aquí con esta, si no ingreso por ninguna de estas dos, validamos si ingreso es mayor o igual a el salario mínimo por 2, o sea que está entre 2 y 3, o sea que sea menor a el salario mínimo por 4. Si está entre ese rango, entonces le vamos a dar el valor de 0.6 a la variable x3. Si no, validamos si está entre 4 y 5 salarios mínimos. Vamos a mirar acá si es exactamente 4 y 5 salarios mínimos para los pesos. Aquí sería 4 salarios mínimos, sería mayor o igual a 4 pero menor a 5. Vamos a mirar acá para darle un valor de 0.2. Entonces, para darle un valor de 0.2, aquí
tendríamos que tendría que ser menor a este valor. ¿Sí? No habíamos equivocado. Aquí, si no, entonces vamos a mirar si es mayor, o sea, ya es porque es un valor diferente, sería mayor a mayor o igual a 5 salarios mínimos. Vamos a mirar acá qué nos dice el documento. Si es 5 salarios mínimos o mayor, ya sería pues mayor, le vamos a dar un valor de 0. ¿Listo? Entonces aquí si no se metió por ninguna de estas opciones es porque es mayor o igual a 5 salarios mínimos y pues seríamos a darle entonces el valor de 0 a la variable x3. Ya teniendo definidos todos los valores de las variables, simplemente lo que hacemos es la fórmula que nos indican aquí, simplemente esto es esta fórmula, o sea, multiplicamos, hacemos arriba en el denominador multiplicación de x1 por p1, o sea, la variable que hallamos por el peso que ya estamos definido, más x2 por p2 más x3 por p3 dividido la suma de los pesos, p1 más p2 más p3. Esto es lo que hemos definido entonces acá. Simplemente, o sea, aquí no utilizo paréntesis internos porque sabemos pues que la prioridad de la multiplicación es mayor que la suma, entonces lo que haría primero es lo que está entre paréntesis, haría esto y después esto, eso es lo que hace primero, después haría la multiplicación dentro de estos paréntesis, entonces lo que haría primero sería las multiplicaciones, o sea, multiplicaría x1 por p1, después x2 por p2 y después x3 por p3 y lo sumaría. Lo mismo aquí, entonces haría antes de hacer la división, como está entre paréntesis, haría entonces esta suma, entonces tendríamos el resultado de esto y el resultado de esto y lo dividiríamos. Ya por último, esto dividido esto, ¿cierto? Entonces, por eso no quise enredar tanto, pues, pero esto sería similar a esto. Para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Entonces, haría primero que está aquí en los paréntesis y después lo dividiría. Y ya validamos entonces el resultado del puntaje. Si es menor a 0.5, si puntaje es menor a 0.5, ¿qué hacemos? Imprimimos simplemente el mensaje que el candidato no continúa en el proceso de selección, y si no es menor a 0.5 es porque es mayor o igual, entonces lo que hacemos es que imprimimos que el candidato continúa en el proceso de selección. ¿Ya? Esto sería todo. Ya sabemos que es por acá, por el SEC se va si es si de pronto encuentra algún error en la entrada de los datos de acá del input o el float, para validar eso, pues que nos ingresen caracteres o números que no corresponden, o pues valores que no corresponden al tipo que estamos haciendo el casting. Vamos a proceder entonces aquí a ejecutarlo para validar. Guardemos entonces con los cambios que se realizaron y procedemos a ejecutar. Vamos a darle entre los valores que nos indican. Aquí vemos entonces que vamos a darle afrodescendiente 1 y 400.000 para el primer caso. Entonces afrodescendiente ingresamos el estrato 1 y 400.000 y nos debe imprimir aquí. Validamos pues que nos dice candidato continúa en el proceso de selección. Aquí el mensaje, el candidato continúa en el proceso de selección. Vamos a darle entonces el segundo valor, que sería gitano. Vamos a volver a ejecutar. Entonces gitano, ingresa el estatus socioeconómico, nos dice que 4 y el valor 4.542.630.
ingresos, estatus socioeconómico 4.532.000 542.630. 542.630. Vamos a validar. 4.542.630. Le damos enter y nos dice el candidato no continúa en el proceso de selección. Está correcto. Vamos a validar si ingresamos un valor no válido. Vamos a darle ejecutar. Vamos a darle acá, por ejemplo, ingrese el reconocimiento étnico, dámosle, no sé, gitanillo, por ejemplo. Ese no existe, entonces nos debe imprimir. Vamos a darle un ingreso tan válido. Nos pide aquí ingresos familiares. Vamos a darle 500.000 y él nos debe imprimir que se ingresó, se presentó un error. Listo. ¿Por qué? Porque no, como se ingresó por acá, comenzamos a validar acá la etnia, ¿sí? Se nos va por acá por el S porque gitanillo no existe y se les imprime el mensaje y se acaba el programa. Lo mismo podríamos hacer con un extracto socioeconómico diferente. Vamos a darle ejecutar, iniciar. Supongamos que el reconocimiento étnico sí sería gitano, que existe. Ingreso socioeconómico, vamos a darle el 20. Y como es del 20, vamos a darle, seguro es político, seguro. Que es lo único que males 50 millones de pesos. Y nos dice que se presentó un error ya esta vez porque se nos va, este nos cumple, aquí se va por gitano, la variable x1 le debe dar un valor de 1, pero ya cuando vamos a analizar el extracto se nos va por acá, que no existe, presentó un error. Lo mismo podríamos validar entonces cuando ejecutamos y le damos a dar, por ejemplo, reconocimiento étnico, nuevamente con gitano, y vamos a darle un estatus socioeconómico AB45, EQW45, y ahí sí nos debe salir es por la excepción, porque ya este no es un valor entero, sino alfanumérico. Entonces aquí de una se nos va por la excepción, por este trait, nos da un valor que no es, se nos va por esta excepción. Listo, eso es todo amigos, espero les haya servido y nos vemos en el próximo reto.